Bueno, dicho esto, muy buenas a todos. El workshop de hoy se trata de agentes basados en LLMs y lo que vamos a ver, el workshop está partido en dos partes. La primera, que es sobre todo la base, un poco de a nivel de contenido, la base de lo que son agentes, que es una definición de qué es un agente como un agente solo en sí, como también cuando hablamos de sistemas de multiagentes y hablamos de agentes especializados o simplemente multiagentes que son en particular. Y también una parte muy importante de lo que es un agente de LLM es que pueda usar herramientas externas o que pueda interactuar con nuestro entorno, que eso se suele llamar tools o function calling. ¿Vale? Y eso es lo que permite comunicar con fuentes de datos adicionales, APIs, etcétera. Voy a presentar esa parte. Tengo una demo ya preparada, ¿vale? Que está en un Jupyter Notebook donde voy a ejecutar directamente pues, los LLMs, en realidad GPT-4 de OpenAI, ¿vale? A través de la API. Y esa demo está partida en dos, ¿vale? La primera que va a cubrir lo básico que acabo de explicar, que veis en la parte izquierda, y la segunda parte sobre los frameworks de agentes que se suelen usar, sobre todo frameworks de razonamiento y de reflexión, ¿vale? Podéis ver en la lista que hay varios, les voy a explicar. Algunos ya se han visto en los workshops anteriores, así que no voy a entrar demasiado en detalle en cuanto a estos, pero solamente repasar algunas cosas y luego ver los frameworks más avanzados. Bueno, empezando por lo básico, que es un agente, ¿vale? Pues si pensamos en lo que es un LLM y que lo vemos como un cerebro, un agente es un poco coger este cerebro y darle brazos, es decir, permitir que ese LLM, ese modelo de inteligencia artificial, puede interactuar con nuestro entorno, ¿vale? Aquí tengo en esta imagen algo como un ejemplo bastante usado en cuanto a eso, es si le pedimos a un LLM, a una IA, cuál es el tiempo mañana, si va a haber lluvia, pues cuando no es un agente, si le pides a ChatGPT esto o a un modelo a través de una API directamente, no va a poder decirte cuál es el tiempo mañana. Pero un agente, la idea es que no solamente tenga este cerebro, sino que también pueda tomar acciones. Es decir, puedes usar directamente y llamar a herramientas, APIs, por ejemplo, que le van a devolver más información sobre lo que es el tiempo mañana, como también temas de lo que podéis ver aquí como embodiments, que sería si lo queremos mezclar con robótica aún para que pueda interactuar con el entorno aún más, como lo podría hacer un humano. Eso ya es más avanzado, pero también es un poco parte de esto. Pero que gracias a tomar esas acciones, pues ya nos puede ayudar en responder en preguntas que tenemos en cuanto al entorno donde estamos, ¿vale? En donde vivimos. Eso es una definición bastante básica, ¿vale? Pero muchas veces cuando hablamos de agentes, en realidad hablamos de sistemas de agentes y muchas veces que son sistemas multiagentes, es decir, donde no tenemos solamente un agente, un LLM, sino que tenemos varios que están interactuando juntos y que permite resolver problemas muy complejos, mucho más complejos, ¿vale? Una herramienta, por ejemplo, una de las primeras que ha salido ahí, bueno, o que a nosotros nos interesaba, o a mí en particular, es la de ChatDev, que podéis ver a la derecha, donde es una herramienta que usa diferentes agentes que son especializados en cada uno en su propia tarea, como unos agentes para temas de diseño, unos agentes para el tema de coding, unos agentes para el tema de testing, de documentación, etcétera, para permitir de crear pues un proyecto en sí, un proyecto de desarrollo, como podéis ver, como el ejemplo que tenéis en esa imagen, que es Developer Gomoku Game, ¿vale? Que es no simplemente pedirle a un LM de desarrollar algo, sino que es pedirle a un sistema que va a hacer que muchos LLMs trabajan juntos, como nosotros lo solemos hacer en empresas,
para llegar al resultado que queremos, ¿vale? Y ahí lo que vemos es al final son una mezcla, pues primero son agentes especializados, ¿vale? Que tienen un comportamiento específico. Eso es lo que solemos hacer para darle este comportamiento específico, es usar el system prompt, donde le vamos a decir a los agentes, bueno, a cada uno de estos agentes simplemente, pues tú eres un desarrollador o eres un diseñador o lo que sea y le podemos dar más información. También suelen tener sus propias herramientas específicas. Por ejemplo, pues un agente de diseño tal vez va a tener la posibilidad de llamar a APIs de herramientas de diseño como Figma o otras herramientas parecidas. Un agente, por ejemplo, a nivel de coding, pues tal vez va a poder interactuar con el file system, ¿vale? Va a poder leer ficheros, escribir ficheros, etcétera. Y también otro aspecto importante de cada uno de estos agentes es que tienen su propia memoria, ¿vale? Tienen su propio flujo de conversación o lo que muchas veces llamamos trayectoria en sistemas de agentes, que es al final la secuencia de acciones que se están tomando los agentes para llegar al resultado que queremos. Y entonces, pues cada uno de esos agentes va a tener su propio contexto, su propia conversación, que sea con otros agentes o con sí mismo, ejecutando acciones. Y en cuanto a cómo funcionan esos sistemas de multiagentes, pues es muy importante pues, la comunicación entre ellos, que es básicamente esos agentes, esos LMs, se hacen prompting entre ellos para orquestar básicamente la comunicación. Y también tienen que compartir memoria de alguna forma. Esas conversaciones que hacen, pues tienen que transferir, que sea a través directamente de la RAM o pasándose la información, o que sea a través de unas tecnologías de almacenamiento como vector databases o algo parecido. Entonces, en, eso es sobre multiagentes, pero vimos ahí que hay el tema de herramientas, que acabo de hablar, de poder llamar bueno, a Figma o leer directamente de un fichero que está en el file system de nuestros ordenadores. ¿Cómo pueden hacer esto? Pues eso se hace sobre una técnica que al principio bueno, que se sigue llamando function calling, pero que OpenAI ha renombrado más que el function calling, que se suele llamar tools, herramientas, tools calling también, que al final permite usar esquemas de funciones. Lo que le damos al LLM es un esquema de lo que tiene de las herramientas, del acceso que tiene de las herramientas. Por ejemplo, ahí podéis ver en el input un esquema clásico que sería una función que se llama list files, ¿vale? Y que permite, como en la descripción, es leer todos los ficheros de un directorio, ¿vale? Y ahí vamos a tener pues las diferentes properties que puede usar, que son los parámetros de la función, que es, por ejemplo, el directory path del directorio que quiere leer en ese caso. Y el output que nos va a devolver cuando quiere usar esa herramienta es el nombre de la función, ¿vale? Y los argumentos que va a usar para esto. Eso es lo que nos permite básicamente parsear esas funciones que está llamando el LLM y ejecutarlas, ¿vale? Entonces, al final no es directamente el LLM que está ejecutando el código, sino el LLM que nos está generando un esquema, una función, que nosotros en nuestras aplicaciones de agentes podemos ejecutar y eso pues puede ejecutar, como le he comentado antes, APIs, puede ejecutar bases de datos vectoriales, como en los casos de RAG, ¿vale? Para hacer Retrieval Augmented Generation. También puede ejecutar directamente comandos de Bash o scripts, por ejemplo, puede generar código Python que luego podemos ejecutar. Eso es lo que hace, por ejemplo, el Code Interpreter de OpenAI. O simplemente podemos pasarle funciones que son totalmente custom, es decir, que nosotros desarrollamos específicamente para algunos casos. El que tengo aquí, que he hablado en un workshop anterior, es el de SWE Agent, que es un agente especializado en resolver GitHub issues. Y este agente tiene acceso a diferentes funciones que son totalmente custom, que permite leer ficheros, editar los ficheros directamente,
dentro del repositorio, etc. Eso es como la primera parte, lo básico de lo que son agentes, pero para que se entienda mejor voy a haceros una pequeña demo. Para eso tengo que dejar de compartir a través de Teams y voy a compartir directamente mi pantalla. Em, Espero que podáis ver el Jupyter Notebook. En el caso que no, por favor, alguien me para y me dice que no se puede ver. Entonces, este notebook que tengo aquí es unos ejemplos de cómo usar, bueno, cómo desarrollar una aplicación muy básica de un agente de LLM. Lo que tengo aquí son diferentes tareas básicas a nivel de código, como por ejemplo escribir un fichero, escribir tests para un fichero, un módulo de una base de código que tengo aquí, que es esta base de código misma. Estoy usando Codeas en este ejemplo. Em, Puedo escribir como tests, documentar el código dentro de un módulo, pedirle que me haga que me pide algunas mejoras de mi código. El que voy a usar ahora, simplemente para demostrarlo, quiero que me genere algunos tests para un módulo. Y con lo que voy a empezar es con un agente que es especializado en planificar tareas. Por ejemplo, aquí tengo un system prompt donde le estoy diciendo, eres un agente especializado en escribir planes técnicos para una tarea. Y le voy a dar alguna información general, como que quiero solamente que me genere algunos pasos porque no quiero que haya demasiado, quiero que pues me genera solamente la información necesaria, etcétera. Esos son simplemente unos guidelines que quiero que sigue para que quede el plan más limpio, ¿vale? Ahí estoy usando el código de Codeas directamente. No fiaros en el código, sino más. Aquí tengo unos comentarios para que podáis ver un poco lo que se está haciendo. Perdona para lo que no son muy técnico. No fijaros demasiado en el código, sino en los pasos, que es, voy a construir un agente, voy a pasarle las instrucciones que quiero y voy a ejecutarlo, ¿vale? Eso es simplemente como si yo haría en ChatGPT y le diría, por favor, genérame un plan para escribir esos tests del módulo chat.py, ¿vale? Y ahí es el plan que me dice. Me dice, primero tienes que mirar cuáles son los ficheros que tienes en el directorio, luego tienes que crear un fichero testchat.py, luego tienes que escribir directamente los tests dentro de este fichero y luego tienes que guardar el fichero, ¿vale? Eso sería un plan. En realidad, si lo genero cada vez que le pido otra vez de un plan, en este caso puede que cambie porque esa forma aleatoria de que me genera los planes, los LMs. Pero bueno, van a seguir más o menos igual porque al final es una tarea muy sencilla que le estoy dando. Luego tengo varias herramientas, ¿vale? Lo que estaba hablando antes son esquemas. Al final lo que tengo son funciones que ya he escrito y esquemas que contienen la información sobre esas funciones. Tengo una función que es para para poder ver todos los ficheros que contiene este repositorio. Tengo una función para leer ficheros. Tengo una función para crear ficheros. Y en este caso, bueno, tengo solamente esas tres, pero podría tener muchas más funciones aquí. Lo que voy a hacer aquí es crear otro agente, ¿vale? Que ahí es que le he llamado engineer, ¿vale? Que es un desarrollador al final. Estoy diciendo, yo a senior software engineer who needs to fulfill a technical task. Le estoy diciendo que le voy a pasar la tarea más el plan específico de lo que quiere hacer. Y también no se ve bien, necesariamente bien este código porque sé que hay mucha información aquí, pero bueno, de hecho creo que debería ponerlo un poco más grande. Sí, si lo queréis ver. Em, y le voy a pasar esas herramientas, que es el de list files y read files en este caso. ¿Vale? Bueno, tenía la otra, de hecho, bueno, no creo que hace falta para esa demo, pero bueno, la voy a añadir aún, la de create files. Entonces voy a crear este agente que ya tiene esas herramientas, ¿vale? Y le voy a añadir la tarea en sí, como en la conversación, y le voy a añadir también el plan que hemos generado, ¿vale? Entonces, tengo que primero. ah, Entonces, ahora, primero os voy a mostrar un poco para que entendáis
lo que he hecho, esa es la conversación que tiene, ¿vale? Donde le he dicho que eres un software engineer y me tienes que resolver este problema. Aquí tienes la tarea y aquí tienes el plan, ¿vale? Y él automáticamente sabe que la primera cosa que tiene que hacer en función del plan es hacer list files, como ejecutar esa función para poder ver todos los ficheros que están en este repositorio. Entonces, si yo lo ejecuto, esa es la función que me ha devuelto, que puedo ejecutar directamente y me va a devolver pues, todos los ficheros que están ahí en este repositorio. ¿Vale? Sí, eso lo puedo añadir a la conversación, ¿vale? Para poder ver que aquí tenemos una conversación donde hay task, el plan, como lo hemos visto, pero también la función que quiere que se ejecuta y el output de esa función, ¿vale? Entonces, eso es un poco la primera parte de tenemos unos agentes, uno que me ha planificado la tarea y otro que está ejecutando las acciones para seguir este plan, ¿vale? Entonces ya tenemos esos dos agentes funcionando. Ahora lo que nos hace falta es añadirle una capacidad de razonamiento, ¿vale? Y de reflexión para que pueda seguir este plan, ¿vale? Antes de seguir en la demo, voy a primero explicar cómo le podemos añadir razonamiento usando unos frameworks directamente a estos agentes. Entonces voy a volver aquí y presentar otra vez a través de Teams. Ta, ta, ta. Vale, la parte de razonamiento. Bueno, ahí sé que hemos hablado, que muchos de vosotros ya conocéis algunos de esos frameworks. Voy a primero hablar del razonamiento general, sin añadir el tema de herramientas por ahora en esto, pero simplemente a través de prompting, ¿vale? Que empezó bueno, vamos a decir que uno de los trabajos mayores en este campo de razonamiento fue con Chain of Thought, ¿vale? Donde vimos que algunas de las preguntas, sobre todo en preguntas de problemas matemáticas, que había, los LLMs no funcionaban muy bien, ¿vale? Cuando les pedía directamente con Zero Shot cuál es la respuesta a este problema, el LLM no estaba capaz de responderlo. Mientras cuando cogíamos el problema y lo separábamos en diferentes partes, ya estaba capaz de coger ese razonamiento extra y responder a esos problemas de una forma más correcta. Y eso no solamente con ejemplos, sino que se vi que usando algún prompt, simplemente diciéndole al LM, let's think step by step, el LM estaba capaz de tener un razonamiento diferente, es decir, un output diferente, sin añadir esa frase en el prompt, que llegaba a mejores resultados, ¿vale? Resultados no solamente mejores, más correctos, pero también más detallados de cómo había llegado a esa respuesta. De ahí empezaron, bueno, otras técnicas que salieron, como uno que es Plan and Solve. Ahí tenéis cada vez los enlaces a los papers de cuando salieron. Que es en vez de pedirles simplemente de pensar paso a paso, que era más de crear un plan y luego ejecutar este plan, ¿vale? Que al final ayuda en algunos problemas. No voy a entrar en cada problema para no perder demasiado tiempo, pero algunos problemas no era suficiente de pensar paso a paso, sino funcionaba mucho mejor de primero diseñar un plan y luego seguir este plan paso a paso. Llegaba el LLM a tener un mejor output. Y otro ahí que no es tan conocido, pero que también es interesante sobre el razonamiento de los LLMs, que es de añadirle en las preguntas que le pasamos a los LLMs, unas preguntas que es como self-ask, que es, podéis, bueno, no sé si es suficiente, si se puede ver bien, pero en la derecha, en el self-ask, podéis ver en la segunda línea, all follow-up questions needed here, yes, y luego follow-up, que es decir, los autores han añadido unas preguntas de si tiene que seguir, añadir algunos follow-ups, es decir, si tiene que pensar en lo que hace falta para responder a esa pregunta,
en estos ejemplos y de esa forma el LM está pensando en qué necesito saber más o qué pasos necesito añadir para encontrar esas respuestas. Y eso es el self-ask, es un poco más avanzado, no funciona para todos los casos, pero en algunos casos es interesante tenerlo. Ya, si tenéis intereses, podéis entrar directamente en los enlaces que tenéis en las slides para ver esto. Pero lo interesante de esa capacidad de razonamiento de los LLMs no es solamente porque pueden responder un poco mejor en las preguntas que vimos así, sino que podemos usar esas capacidades de razonamiento junto con esas herramientas que vimos. Y ahí es cuando han entrado pues unos frameworks que es un poco de ahí que empezó todo el tema de agentes. Uno de los más conocidos se llama React por Reason and Act, donde lo que se ha desarrollado es una forma de resolver un problema usando las capacidades de razonamiento de los LLMs junto con las llamadas a esas herramientas extras que le damos, a estos brazos básicamente que lo damos al LLM. Y en este ejemplo que he sacado directamente del paper, es como vemos a la izquierda que al final algunas preguntas, cuando les hacemos o standard o simplemente usando chain of thought o solamente ejecutando las herramientas, no conseguimos llegar a resultados correctos. Pero si seguimos una cadena de pensamiento, ejecución de herramientas y observación de lo que nos devuelve la herramienta, razonamiento sobre esto para volver a ejecutar la misma cadena y hacerlo de forma iterativa, se puede llegar a resultados correctos en tareas mucho más complejas que no se podrían llegar sin esos frameworks de razonamiento. Luego aquí he sacado algunos frameworks extra que de hecho están implementados en LangChain, sobre todo en LangGraph. Tenéis un enlace ahí, el LangChain blog, donde tienen mucha información sobre esto. Y otra vez hay varios que existen en cuanto a eso, pero la idea es vamos a ver tres. Se llaman, bueno, lo han llamado LangChain Planning Agents, que son agentes que usan esa capacidad de razonamiento, pero para generar unos planes y de luego seguir esos planes paso a paso de forma iterativa, cada vez como haciendo un update del plan hasta llegar a una respuesta. Y eso está basado en el plan and solve, en la técnica que he presentado justo antes con el chain of thought, que la idea es generar primero un plan y luego de este plan ejecutar cada paso usando un agente que está cada vez como que se enfoca en una tarea en concreta y que se va haciendo un update del plan y hacemos la iteración sobre todas esas tareas una a una hasta llegar a la respuesta final, ¿vale? Que es una idea muy básica, pero ayuda mucho tener este plan en vez de hacer esa ejecución que vimos en React, donde no haya este plan y el razonamiento se hace otra vez y otra vez en cada ejecución, en cada iteración. Otro que aparece en el blog, viene de un paper que ha salido el año pasado, que es ReWO, que quiere decir básicamente Reasoning Without Observations, donde también estamos generando un plan, pero esta vez lo que se hace en ese framework es, en este plan, otra vez podéis entrar directamente en los enlaces si queréis verlo mejor, pero la idea de este plan es que está usando cada vez las herramientas, como está definiendo un plan con las herramientas o con las ejecuciones de las herramientas, pero sin tener ya las observaciones, es decir, sin tener los resultados. Entonces, vamos a definir primero todo el plan con todas las ejecuciones y luego hacemos, bueno, un loop con un agente para ejecutar todas las ejecuciones planeadas y pasarlo a un solver que coge todos los resultados juntos y les agrega a un resultado final, ¿vale? Que es otra forma de resolver la tarea usando este plan y esas ejecuciones.
Y como tercero ejemplo que tiene en el blog que me pareció interesante, pero es un poco más complejo, es que cuando generamos un plan, no generamos el plan paso a paso, sino le pedimos al LM que nos genera un DAG, es decir, un grafo de ejecución de las tareas, ¿vale? Y este plano de ejecución, este DAG, luego usamos lo que se llama aquí un Task Fetching Unit, que es simplemente un módulo que va a hacer el scheduling y las ejecuciones de esas tasks en paralelo o cuanto antes. Es decir, hay algunas tareas que se pueden hacer en paralelo, otras que se tienen que hacer una después de otra. Y eso permite hacer el update del planning y las ejecuciones de forma mucho más rápida y ayuda en cuanto a la velocidad en comparación con los otros planes que vimos o los otros frameworks que vimos antes que tienen que ir paso a paso. Um, Eso es por toda la parte de razonamiento y ahí he añadido una parte porque hay algunos frameworks, bueno, sobre todo el de reflexión que ha salido hace poco, que es bastante usado, es esa capacidad de los LMs de hacer una reflexión sobre el output que dan. Por ejemplo, cuando generamos un texto o una respuesta, lo que se puede hacer es usar otro agente, es decir, otro LLM especializado en reflexionar sobre este output y lo que va a hacer es criticar o recomendar cambios, decir si está bien, si no está bien, en el caso que no está bien, qué hay que cambiar, para volver a pasarlo al LLM original que genera la respuesta y refinar o mejorar la respuesta X iteraciones hasta llegar a un resultado mucho mejor, ¿vale? Y eso ha sido aplicado en varios casos de uso. Vamos a ver, bueno, en la demo tengo un caso de uso para que lo podáis ver, que es el de reflexión, ¿vale? El de reflexión es el mismo concepto, pero aplicado a las herramientas, donde cuando tenemos un LLM que nos genera una respuesta y que ejecuta unas herramientas, tenemos ya un revisor que va a mirar si las acciones que se han tomado son correctas o si se tiene que ejecutar otra acción, como se tiene que llamar a otra herramienta, por ejemplo, otra API, otra función, o si la función, por ejemplo, ha dado un fallo o el resultado no está correcto, en vez de seguir al próximo paso, va a decir, esa acción no está correcta, no has tomado la buena acción, tienes que tomar otra. Y eso lo va a hacer hasta llegar en la acción correcta, ¿vale? Y eso es un framework que, por ejemplo, se ha usado mucho en temas de generación de código, donde cuando el LLM está generando código, se ejecuta, se mira el trace de lo que se ha ejecutado, si ha funcionado, si el código ha funcionado o no, si los tests están correctos, etcétera. En el caso que da errores, pues este feedback de los errores se vuelve a pasar en la generación de código. Y eso se puede añadir en aplicaciones mucho más complejas. Entonces, ahí entramos en la segunda parte de la demo, ¿vale? Que voy a otra vez compartir el notebook que tengo por aquí. Vale. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a volver en el problema que teníamos, que es, tenemos nuestro ingeniero donde tiene la tarea que tiene que resolver, el plan, ha ejecutado ya una función que es la de mirar a todos los ficheros que están en el repositorio y luego voy a pasar esa información, esa trayectoria, lo que llamamos trayectoria de ejecución o la conversación, para estar más sencillo. Le vamos a apartar todo esto y le vamos a pedir que nos haga un razonamiento sobre las acciones que se han tomado, ¿vale? Para luego poder usarlo para seguir paso a paso en seguir el plan para llegar a la tarea que tenemos. Entonces, vamos a crear este agente, añadirle esa trayectoria y le vamos a pedir que nos escriba unas observaciones y no solamente una observación de lo que se ha hecho en la última ejecución, pero también de qué se debería hacer en la próxima para seguir el plan. Entonces le voy a añadir esto y voy a ejecutarlo y me dice, vale, the agent successfully listed all the files in the directory and located the chat.py in the source/codeas, ¿vale? Entonces dice que, bueno, de esa ejecución ya sabe dónde está el fichero que hay que leer y la próxima acción es
leer este fichero. Entonces, esa observación que tenemos ya la podemos pasar otra vez al ingeniero, ¿vale? Y ahora la conversación tenemos lo mismo, pero también con esa observación y lo que tiene que hacer en la próxima iteración. Entonces, cuando ejecutamos el ingeniero, ya nos dice, vale, perfecto, pues quiero leer el fichero source/codea/chat.py, ¿vale? Entonces, eso es justo lo que queremos, es que está interactuando con nuestro repositorio para poder leerlo. Pero en el caso ahí yo sé que es efectivamente lo que quiero, pero en un sistema de agentes a veces puede ser que, no, que esas acciones no sean las acciones correctas. Entonces, ahí estoy añadiendo lo que vimos antes de reflexión, donde lo que voy a hacer es crear otro agente, ¿vale? Que lo que va a hacer, le voy a dar la observación y la acción que he tomado simplemente para que me devuelve un feedback. No le voy a decir, por favor, devuélveme un feedback si está correcta y sí o no, y en el caso que no, que me devuelva un feedback sobre esto. Bueno, no en el caso que no, que en general me genera un feedback. Entonces me dice, sí, está todo correcto, vale, perfecto. The agent correctly identified the need to read the contents of source/codeas.chat, ¿vale? Y esas interacciones, pues si está correcto, pues puedo seguir con el ingeniero y seguir ejecutándolo paso a paso, añadiéndolo toda la información hasta llegar al output final que quiero. Eso para no estar ahí perdiendo demasiado tiempo, lo que simplemente he hecho es escribir un poco un pseudocode de cómo podría ser una aplicación así, ¿vale? Que es primero generar un plan y luego iterar, hacer la iteración sobre este plan, donde vamos a ejecutar una acción con nuestro ingeniero, vamos a coger feedback de esta acción con el framework de reflection. Si este feedback está positivo, vamos a hacer una observación sobre esto, y si esa observación nos dice que ya se ha terminado la tarea o el plan, entonces pues vamos a ir con finished is equal to true, lo que quiere decir que vamos a dejarlo ahí y no tenemos que seguir ninguna iteración. En el caso que no, vamos a añadir esa observación y luego seguir ejecutando el ingeniero, cogiendo el feedback y mirando que este feedback, bueno, cuál es la observación de lo que hay que seguir haciendo hasta que llegamos al final del plan o de que básicamente hemos terminado con nuestra tarea. Y en el caso que el feedback no está positivo, que está negativo, pues en este caso vamos simplemente a pasarle el feedback al ingeniero y volver a ejecutar la misma acción con este feedback, ¿vale? Eso sería una herramienta que es combinar el framework de plan and execute que vimos, junto con un paso de reflexión para asegurarnos de que cada acción se está ejecutando correctamente. Ahí voy a compartir para terminar, bueno, juntarlo un poco esto. Estábamos ahí en la parte de reflexión, ¿vale? Eso era la demo. Os he añadido una pequeña apéndice sobre este tema porque podéis ver que básicamente el ejemplo que tengo, la demo que tengo aquí, es bastante esencial, es bastante básica, ¿vale? Existen muchos frameworks, de hecho lo que acabáis de ver, pues ya hay agentes en LangChain, por ejemplo, que están desarrollados que podéis usar out of the box, entonces no tenéis que seguir y hacerlo paso a paso, escribir todos los prompts como le he hecho ahora en el notebook, sino que podéis usar o LangChain o otras herramientas de agentes basados en el LLMs, que como el más conocido que existe ahí es AutoGPT, bueno, el más famoso, es uno de lo más antiguo que ha empezado con el tema de agente. Tiene 160.000 estrellas en GitHub, que es una barbaridad. Pero lo que quería mostraros es no solamente deciros, bueno, que existe este o que podéis probar con este framework, sino que simplemente yo he entrado en GitHub, escribo AI Agents y es que hay muchos frameworks que tienen
miles y miles de estrellas que tienen mucho apoyo de la comunidad open source ahora mismo que están trabajando en agentes en LLM. Entonces es un tema que es bastante grande y que va a seguir creciendo porque hay mucha demanda y es un poco pues el futuro de la IA generativa ahora mismo, es darle brazos a esos cerebros, a esos LLMs. Y finalmente, quería dejar una pequeña, simplemente unas preguntas abiertas, porque es verdad que yo trabajando con IA generativa y trabajando con agentes, em, pues se me está entrando en los últimos meses algunas preguntas importantes para mí, donde no tengo respuesta, pero simplemente quería comunicarlas con vosotros y me gusta en general hablarlo con gente porque me parece ser un tema suficiente, importante, interesante, que cuando vemos las capacidades actuales de esos modelos, porque, bueno, hay de esas herramientas en realidad de agentes, em, todavía no es tan potente porque tienen sus limitaciones los LLMs, pero se ven que se están mejorando rápido. Y en un año será mucho mejor, en dos muchísimo mejor, en 5 años no tenemos ni idea de cómo va a estar la tecnología, en 10 no vale la pena ni pensarlo y en 20 años, que es algo pues para mí que me parece no tan lejano, em, no veo muchas aplicaciones, muchas cosas que hacemos nosotros online que no podrían ser reemplazadas por agentes. Y entonces, pues, eso me genera unas preguntas un poco de si pensamos en la cantidad de trabajos que hay hoy en día que se hacen de forma digital, como nosotros trabajando detrás de un ordenador todo el día, si todos esos trabajos o todo lo que estamos haciendo se va a poder hacer mucho mejor probablemente con sistemas de agentes de IA, em, ¿cómo va a estar nuestra economía? ¿Cómo vamos a distribuir la riqueza? ¿Cómo vamos a distribuir el poder? ¿Qué tipo de modelos económicos van a resultar de esto? He añadido aquí el Slice of GPT de Sam Altman, que es un poco la idea que no sé si lo habéis visto, pero es un tipo de, no sé si es una propuesta seria, pero más un pensamiento en cuanto al Universal Basic Income, que es en vez de tener un sueldo fijo para la gente que han perdido sus trabajos o que no pueden trabajar, porque al final la IA está haciendo básicamente todo a nivel económico para nosotros, que cada uno tenga una parte, un slice de esos modelos de inteligencia artificial que al final están trabajando para nosotros de alguna forma. Entonces es bueno, un pensamiento muy interesante que hay por ahí o que yo me pregunto, me intento imaginar cómo sería esto. Y bueno, una pregunta un poco existencial al final, para dejarlo así, es si todo esto está bueno para nosotros, si toda esa digitalización al final está bueno. Y no está diciendo que es malo necesariamente, pero simplemente pararnos un segundo, dejar de desarrollar esas herramientas por un minuto y preguntarnos, pues, ¿qué vamos a hacer una vez que estas herramientas están haciendo la mayoría de las cosas para nosotros? Así que nada, eso puede ser una introducción para un workshop de ética de IA generativa que creo que está en nuestro plan de hacer en algún momento. No sé cuándo será, pero creo que un workshop sobre este tema podría ser interesante y me pareció que al final de este workshop era interesante poner esas preguntas porque aún tal vez mi demo no era tan buena y no parecía que esos agentes al final son tan potentes, pues sí que abre muchas puertas para el futuro y que la realidad es que no sabemos a dónde vamos y a mí personalmente me da un poco de miedo, así que estoy abierto a vuestro feedback en cuanto al tema y cualquier feedback que tenéis sobre este workshop. Espero que os ha gustado. Creo que es un poco, creo que son 40 minutos ya, que es un poco más corto de lo que pensaba, pero bueno, ya está. Muchísimas gracias a todos.